Buenas tardes a todos. Os prometí que iba a hacer un directo sobre ansiedad y bueno, me he encontrado un huequecillo ahora para poder hablar de un tema que es extremadamente importante y que además afecta a muchísimas personas. Cuando hablamos de ansiedad nos estamos refiriendo a uno de los trastornos más frecuentes en una población de 25 y 60 años que no solo vive en países desarrollados, sino también puede vivir en países subdesarrollados. Es un problema que afecta a cualquier persona. Es cierto que la ansiedad es más frecuente en mujeres que en hombres, pero puede estar presente a lo largo de la vida en muchísimas ocasiones. La ansiedad se basa en un mecanismo que tenemos los seres humanos, es un gen, ese gen de la huida, ¿no? Habitualmente intentamos siempre, cuando tenemos una situación X que sobrepasa nuestras capacidades emocionales, pues lo que en el momento en que nos encontramos desbordados, aparece la ansiedad. Los estudios estiman que la ansiedad puede afectar a lo largo de la vida una de cada 4 personas, o sea que evidentemente es algo bastante frecuente. En mi opinión, los servicios de salud, los servicios sanitarios, no tenemos el tiempo suficiente para dedicar a los que sufren de un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad puede paralizar la vida de un paciente literalmente. Pero siempre nos preguntamos cómo el paciente llega al trastorno de ansiedad. Hay un modelo de explicación de los problemas que puede explicar un poquito los problemas, que es el modelo A, B y C. En el A tenemos las circunstancias que lleva al paciente a la ansiedad y en el C tenemos los síntomas sugestivos de la ansiedad. ¿Qué pasa? Que el B es lo que nos perdemos. El B es lo que jamás entendemos, que es cómo el paciente llega de tener un evento X a tener los síntomas C, que esa C es la consecuencia. Los médicos y en general todo el personal que se dedica a tratar pacientes, solo nos quedamos con la parte que nos interesa y que puede ser más rápida a la hora de resolver lo que es la parte de la C. Con lo cual, ¿qué hacemos? Ponemos ansiolíticos, ponemos antidepresivos, pero no tenemos tiempo de sentarnos a hablar con el paciente. Un elemento importante que tenemos y que además debemos usar como herramienta es la conversación. Es poder entender por qué el paciente llega de un evento vital a los síntomas que en este momento tiene. Muchas personas sufren todos los días eventos vitales, sufren todos los días situaciones puntuales y jamás llegan a tener una crisis de ansiedad. ¿Por qué en unas personas sí que hay crisis de ansiedad y en otras no existen las crisis de ansiedad? Pues eso es lo que nosotros necesitamos y debemos entender. Tenemos que sentarnos con el paciente y no solamente preguntarle, ahora te encuentras muy ansiosa, te voy a dar un medicamento y te lo voy a poner. Irás a un médico de cabecera, porque es un médico de familia, pues tampoco tiene tiempo para ponerse a averiguar cuáles son los recursos o cuáles que necesita el paciente y cuáles son las circunstancias que llevan al paciente a tener una crisis de ansiedad. Vivimos en una sociedad donde la ley de la supervivencia es extremadamente importante. Todas las personas intentan supervivir por encima de los demás. Es una sociedad extremadamente egoísta y es una sociedad además donde la vida se vive muy rápido. Hay calendarios y normas para todo. Y muchas personas que no nos podemos adecuar a esas normas, que no nos podemos adecuar a esos estándares, pues entonces empezamos a sufrir lo que se llama los efectos colaterales. ¿Cuáles son los efectos colaterales? El quedarnos rezagados en esta sociedad, el sentirnos poco comprendidos y empezamos a sobrepasar a que esos eventos diarios sobrepasen nuestros recursos emocionales. Cuando nos encontramos sobrepasados ante nuestros recursos emocionales, dejamos nuestra parte más irracional, nuestro cerebro más irracional, tome las riendas de nuestra vida, mientras que en la parte más racional pierde el contacto con la propia realidad. ¿Y qué pasa? Que empezamos a vivir en piloto automático. Cuando tienes que asumir todas las cosas del día a día, cuando necesitas por narices asumir eso, pues empiezas a dejar que las cosas pasen sin prestar atención. Empezamos a dejar de tener atención plena y empezamos a tener más bien una atención disociada. ¿Qué pasa cuando no tenemos atención plena en las cosas que hacemos en el día a día? Que dejamos que determinados pensamientos rumiantes, que determinados pensamientos negativos se metan dentro de nuestro pensamiento. Y cuando ese tipo de pensamientos negativos llegan a un punto clímax, entonces empiezan a aparecer todas las cosas, digamos, negativas de la acumulación de ese tipo de emociones. ¿Cuáles son? Pues la ira, el enfado, el no tener ganas de hacer nada, el empezar a discutir con todo el mundo que rodea nuestro entorno, empezamos a ver la vida con unas gafas de color negro, como si estuviésemos viendo la vida con gafas de sol. Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué hago si un pensamiento negativo me arrastra? Si todos los días me levanto pensando que esos pensamientos negativos pueden acabar con mi vida. Pues eso ya, desde ese momento en el que usted tenga esos síntomas, tiene una ansiedad por lo que va a pasar. O sea, estoy ansioso porque me vaya a dar una crisis de ansiedad. Ya empezamos a actuar de forma irracional. Y empezamos a tener
todo listo para lo que llamamos una huida. Porque sí, no es lo mismo que yo recibo una llamada de mi jefe que me diga, tengo que hablar contigo, y en ese momento ya en mí empiezan a desencadenarse muchas respuestas. Empiezo a sudar, empiezan las palpitaciones, me empiezo a poner nervioso por qué querrá hablar conmigo, y mi organismo se prepara para la huida, que eso es una actitud total y completamente normal desde el punto de vista fisiológico. Huida que después, en el momento en que se corta, porque mi jefe me dice, oye, que te quiero felicitar porque ayer atendiste a un paciente y el paciente ha puesto una hoja de agradecimiento. Y sin embargo, ya me estaba preparando para lo peor. Mi organismo ya se había preparado para lo peor. Con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Las personas que sufren de un trastorno de ansiedad es como si siempre estuviesen preparados para lo peor. Es una persona que además está pensando en que siempre le va a ocurrir lo más malo y que siempre se pone en la peor de todas las circunstancias. Y la ansiedad empieza a generar una especie de desgaste emocional que termina pasando factura física. Cuando empezamos a tener síntomas físicos de un trastorno emocional, de un trastorno psicológico, estamos teniendo un trastorno de somatización, pero estamos somatizando lo que emocionalmente no hemos podido concluir, lo que emocionalmente no hemos podido ponerle punto y final. Es cierto que las unidades de salud mental, los psicólogos y los psiquiatras ayudan mucho cuando estos trastornos de ansiedad aparecen en patologías más graves, patologías que además se pueden acompañar de trastornos de la personalidad, de trastornos de la propia realidad, incluso de ya patologías psiquiátricas como tal. Pero la ansiedad inicial, la ansiedad o incluso el trastorno generalizado de ansiedad que padecen muchísimas personas, debería tener una vía de evacuación y una vía de tratamiento un poquito más asociada con la realidad. ¿Qué significa esto? Primero, necesitamos entender que hay dos formas de afrontar, o podemos tener dos formas de afrontar la ansiedad. Una forma de afrontar la ansiedad es la forma de reaccionar y la forma de responder. No es lo mismo reaccionar que responder, ¿vale? Eso es importante. Cuando reaccionamos tenemos un impulso. Ante un evento X, reaccionamos la mayor parte de las veces de la peor manera. Si reaccionamos rápido, no meditamos ni pensamos. Cuando estamos respondiendo ante un evento, estamos teniendo una secuencia de actos que estamos analizando. Nuestra parte más racional está entendiendo que hay un problema y basado en ese problema vamos a responder. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es practicar siempre que podamos el stop. ¿Qué significa? Yo practico el stop, cuando estoy enfadado, practico el stop. Eso significa que me pongo a pensar que alguna razón de ser, porque muchas veces no tiene ninguna. Cuando estoy cansado, también practico el stop. Cuando estoy estresado, también practico el stop. Con lo cual, yo practicando el stop, estoy intentando no siempre reaccionar, sino la mayor parte de las veces responder. Sí, yo sé que probablemente me digáis que esto es muy fácil, que tener ansiedad, que no la tiene, no la entiende, pero ya sabéis que 1 de cada 4 personas sufre de ansiedad. Eso significa que yo también en algún momento de mi vida he sufrido de ansiedad y mi ansiedad está basada fundamentalmente en el estrés laboral. Pues mira, yo siempre pienso, tenemos un monólogo interno, hablamos nosotros mismos y eso no son síntomas de locura, son síntomas de ansiedad. Ese es el propio monólogo. Y ese monólogo muchas veces se convierte en el peor elemento autodestructivo que podemos tener, ni siquiera la familia, ni siquiera las circunstancias, la pareja, los amigos, no, nuestro monólogo interno. Porque te levantas por la mañana y te preguntas a ti mismo, ¿qué has hecho? No has hecho nada, tenías que hacer dieta y no lo has hecho, tenías que dejar de fumar y no has dejado de fumar, tenías que haber encontrado pareja y no lo has encontrado. Tu monólogo se convierte en un elemento total y autodestructivo. Y ese elemento autodestructivo te empieza a llenar de emociones negativas y empiezas a llenar la caja de emociones negativas y empiezas a tener muy poca autocompasión. Tú serías incapaz de que si tu mejor amigo viene hoy y te dice, oye, me han diagnosticado que tengo un tumor en un hueso, que me tienen que hacer más pruebas porque parece que este tumor es maligno. Tú serías incapaz de decirle, te lo mereces porque has sido una persona, porque has dejado a tu mujer por otra o porque no has criado a tus hijos, te mereces tener un tumor. Jamás dirías eso. Pero sin embargo, para ti mismo, sí siempre te exiges más y te dices cosas de ese tipo. No sirves para nada, hoy te has vuelto a no levantar de la cama, hoy has vuelto a tomarte una pizza de noche cuando ya sabes que no puedes. Pues muchas veces necesitas tener mucha más autoestima. Y esa autoestima, pero sobre esa autocompasión, empezamos a eliminar emociones negativas. Empezamos a eliminar la ira, el enfado, y empezamos a crear oportunidades de mejorar. O sea, las oportunidades de mejorar no van a venir de nadie externo, no van a venir de un psicólogo, no van a venir de un psiquiatra, no van a venir de un amigo. Van a empezar por vosotros mismos. Si empezamos nosotros a, cambiar la forma en que hablamos, la forma en que nos miramos a nosotros mismos,
Y sobre todo, si empezamos a darnos mucha más importancia de la que realmente nos damos todos los días, empezamos a cambiar las cosas y empezamos a dejar de vivir en piloto automático, a dejar que al vivir en piloto automático empiecen esos pensamientos rumiantes. Aislamos los pensamientos rumiantes y empezamos a, digamos, a dar paso a paso para intentar solventar esos problemas que nos llevan a tener un trastorno de ansiedad. No es fácil tener un trastorno de ansiedad. La ansiedad muchas veces no surge de la nada. Surge porque tenemos una tendencia innata a reaccionar de forma exagerada ante las dificultades. Creamos problemas donde no los hay. El otro día puse yo una cosilla, una cosilla aquí en el Facebook que decía que el 10% de los problemas son los problemas que nosotros tenemos y son problemas reales. Y el otro 90% son aquellas mentales, digamos que son problemas que no existen o problemas que nosotros no podemos hacer, pero que son los que nos descargan emociones negativas. Nosotros, para que tres zonas en las que actuar. Tenemos una zona donde los problemas los tenemos que resolver nosotros, que es nuestra zona de acción, la que nosotros podemos influir. El dinero que ganamos, en dónde trabajamos, nuestra relación de pareja, la relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros padres, eso depende de nosotros. Después está una zona que se llama zona de influencia, que es donde nosotros podemos influir, pero no podemos determinar que las cosas sean como nosotros queremos. En la zona de influencia influimos, pero no decidimos. Y después tenemos una zona, que es la mayor, donde ni influimos ni decidimos, con lo cual la mayor parte de los problemas lo tenemos fuera de acción. No están ni en nuestra zona de influencia, ni tampoco están en nuestra zona de acción. Y por tanto, esos problemas que están fuera de nuestro radio de acción son los que nos llenan de emociones negativas, de emociones que además son, digamos, historias sin solucionar. Empezamos primero por decir, bueno, estoy estresado, no pasa nada. Yo el otro día atendí a una paciente en el hospital que venía con su teléfono y decía, llevo 8 llamadas perdidas, 8 llamadas perdidas, y ni siquiera tengo derecho a venir al hospital. Pues mira, yo lo siento mucho, pero usted tiene una vida tan estresada que realmente, como no le ponga pronto a esa vida que lleva, como usted no aprenda a definir lo que realmente es urgente y lo que realmente usted necesita, pronto va a tener un problema de salud más grave. Y cuando tenga usted un problema de salud más grave, entonces ya no se va a poder solucionar solamente con sus recursos, va a tener que muchas personas creen que el estrés, que muchas personas creen que estar saturados todo el día es algo total y completamente normal y es sinónimo de éxito profesional. Y no lo es. Es sinónimo de que usted no se sabe organizar, es sinónimo de que usted no es capaz de decir las cosas claras y de darle la prioridad a lo que realmente la merece, y es sinónimo de que usted es desorganizada, que al cabo del tiempo le va a pasar y usted va a empezar a tener insomnio, y usted va a empezar a comer, porque es una forma de las que tenemos de mitigar la ansiedad, o comiendo mucho, o bebiendo mucho alcohol, o toqueteando con otras cosas que son un poquito más graves, como es el caso de los hábitos tóxicos. Si usted no es capaz de entender que esa vida desorganizada, que esa vida estresada, en la que no hay ningún momento para que respire profundamente o tenga el stop, si usted no es capaz de entender que es saludable, entonces usted jamás va a ser saludable a lo largo de su vida. Y eso es, digamos, la forma que le enseñamos a nuestros hijos de actuar y de vivir, la forma que proyectamos al mundo que somos personas de éxito. No porque disfrutamos del día a día, no porque tenemos tiempo para pasar con la familia, no, lo disfrutamos porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos muchas responsabilidades, porque el teléfono nos suena continuamente, en los momentos en que estamos con la familia, en los momentos en los que estamos intentando disfrutar con la pareja, intentando relajar, tenemos 15 llamadas perdidas, 60 mail, 35 mensajes de texto, 49 WhatsApp, y eso es lo que nos hace realmente importante, el tener muchos. No, señores. Lo importante es que usted sepa disfrutar de su vida, dedicándole tiempo a las cosas que realmente lo son, que es tiempo para usted, para su higiene mental, para estar con su pareja, para disfrutar con su pareja y tener tiempo de respirar, de disfrutar de la naturaleza, de practicar deportes, de comer de forma sana y de no tener que estar comiendo con el teléfono al lado del plato de comida, sino intentando pues que las cosas puedan ir de la manera. Yo cuando hablo de la ansiedad me estoy refiriendo a un problema de salud que muchas veces depende de nosotros mismos, porque reaccionamos de forma exagerada ante problemas que realmente no lo merecen, problemas que realmente están mucho más allá de nuestro mecanismo de acción. Esto es una aproximación a la ansiedad. Tengo aquí preparadas algunas notas que sí que me gustaría compartir con vosotros más adelante, sobre todo
en cómo vamos a afrontar la ansiedad y qué podemos hacer cuando tenemos una crisis de ansiedad, pero solo quiero que os quedéis con un mensaje. Se va a quedar aquí el vídeo, lo vais a poder ver y me vais a poder preguntar, porque tengo la firme intención de la próxima semana volver con más ideas, pero quiero que os quede una cosa clara. Primero, la ansiedad es un problema de salud frecuente. Segundo, los síntomas de ansiedad o sufrir una crisis de ansiedad no os va a matar directamente. Y tercero, el tener todos los días, el tener estrés todos los días, el no poder saber, el no poder eliminar los pensamientos negativos y las emociones negativas, a largo plazo sí que os puede pasar factura y los puede convertir en personas total y completamente inútiles desde el punto de vista emocional, pero sobre todo bastante restringidos desde el punto de vista social. ¿Y cómo resolvemos esto? Empezamos por nosotros mismos. Empezamos por intentar cambiar las cosas desde nuestra perspectiva. ¿Cómo? Con autoestima, pero sobre todo con autocompasión. Hay que quererse más, así, empezando por eso, vamos a tener el resto de las cosas. La próxima semana les respondo qué hacer si nos sufrimos una crisis de ansiedad, pero sobre todo, qué tipo de ayuda podemos pedir y cómo la ansiedad controlada. Esa amiga que viene y nos dice, te toco la puerta, hoy quiero provocarte, vamos a decirle, no, te enfrentas a ella y vamos a decirle, como cuando le decimos a los monstruos de los niños que no existen, pues la ansiedad le vamos a decir exactamente lo mismo. Para mí no existes, yo vivo otra vida, otra forma. Para mí hay otra manera de afrontar la vida. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros, que existen otras maneras de afrontar la ansiedad y que no tiene que ser necesariamente la ansiedad un condicionante para vuestra vida. Muchísimas gracias y pronto nos vemos otra vez. Hasta luego.